Muy buenos días o muy buenas noches. Por aquí les saluda su amigo Luis Anthony desde Puerto Rico en otro video impactante, impresionante y muy reveladora, desenmascarando la verdad como siempre. Está con nosotros Pedro Pierluisi y me gustaría ver, antes de que pasara la entrevista, un resumen que hemos preparado de aquellos días de donde Pierluisi se convertía en gobernador de Puerto Rico. Vamos a verlo. El pueblo de Puerto Rico puede estar tranquilo de que su gobierno está en buenas manos. Juramentado como gobernador de Puerto Rico, de conformidad con la sección 7 del artículo 4 de la Constitución de Puerto Rico. Su juramentación es nula, está actuando ilegalmente como gobernador. Podrán votar sí o no. Si no ratifican mi incumbencia, entonces la secretaria de Justicia, con quien yo me he comunicado, está en plena disposición de asumir el cargo de gobernadora. La información que por fuentes dice que lo declararon inconstitucional. Es que no he visto la decisión, así que no me quiero adelantar. Cuando asumí el cargo de gobernador el pasado viernes, lo hice a base del lenguaje expreso de la Constitución de Puerto Rico y la ley vigente en ese momento. Pues las leyes se presumen constitucionales y por ende válidas. Que quede claro, lo único que me ha movido en estos días, como siempre, ha sido el bienestar de nuestro pueblo. En estos días he dado el máximo. He recabado el compromiso de todos nuestros servidores públicos y he buscado darle paz, estabilidad y sosiego a nuestra gente. A la honorable Wanda Vázquez Garcet le deseo el mayor de los éxitos como gobernadora de Puerto Rico. Aseguro que al igual que he estado disponible para mi querida isla en el pasado, continuaré estándolo en el futuro. Bueno, ya está con nosotros don Pedro Pierluisi. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias por la invitación, Ferdinand, gracias a todos. Saludos. A Margarita, Leo, Yanira, no había estado aquí, porque yo, como ustedes saben, estaba en la vida privada, pero... Bienvenido. Esto luce muy bien, el panel está preparado, así que con mucho gusto contesto su pregunta. Muchas gracias. Tengo que reconocer que de las personas que más visitaba jugando pelota dura cuando era comisionado residente era usted. Cada vez que lo llamamos o cada vez que estaba en Puerto Rico teníamos el privilegio de compartir con usted. Y Jennifer González ha venido, pero se nos hace difícil ahora, poder ¿Será que la pelota se puso más dura? Se puso la pelota no se juega suave aquí, se juega dura. Le pregunto, ahora un poco entrando en el detalle, Sí. ¿pensaría usted, llegó a pensar usted en algún momento que eso iba a terminar como terminó? O sea, cuando usted decidió, cuando lo llama Ricardo Rosselló y le ofrece la Secretaría de Estado, en aquel momento, que me imagino que lo que pasaba eran cosas positivas por la mente en esa conversación con él, ¿usted pensaría que le iba a pasar lo que le pasó en el Senado y lo que le pasó en el Tribunal Supremo? Es que todo fue tan extraordinario y se movió tan rápido que es algo increíble. O sea, para empezar, yo estaba felizmente ejerciendo mi profesión, ocupándome de mi familia. De repente un gobernador renuncia, eso nunca se había visto. De repente el gobernador me pide que lo sustituya. Ante esa situación, pues yo di el paso al frente, pero oye, no fue fácil esa decisión porque pues hasta cierto punto es un sacrificio, sí, y más en ese momento habían, todos lo sabemos lo que había pasado, protestas, demostraciones, la fortaleza estaba rodeada, aquello era impresionante, pero hay que crecerse en esos momentos y somos todos puertorriqueños, puertorriqueñas, tenemos que defender nuestra patria y, ok, pues yo accedí. Entonces yo sabía... ¿Fue él el que le pidió a usted? Sí, él me pidió ver. ¿O usted se lo pidió a él? No, él fue el que me llamó. Okay. Y entonces nos sentamos, hablamos y entonces él decide hacer el nombramiento de secretario de Estado. Pero todo pasó bien rápido porque esto ocurre un día, al día siguiente en la mañana es que se anuncia y el gobernador se comprometió a hablar con el liderato antes de anunciarlo. Entonces se anuncia y ese mismo día en que se anuncia es que yo juro al cargo de secretario de Estado. Hay que entender... El mismo día que lo anuncian. Sí, exacto. Los que somos abogados sabemos que
bueno, y muchos que no son abogados también, que cuando una legislatura no está en sesión, pues ocurren nombramientos en lo que se llama de receso. Y tú juras al cargo y tienes posesión del cargo y todos los poderes de ese cargo. Sí, eso ocurre. Así que yo juro como secretario de Estado, pero entonces esa posición requiere la confirmación de Cámara y Senado. Así que inmediatamente entré en comunicación con Cámara y Senado para ponerme a su disposición, pero el tiempo era increíble. Esto era un miércoles y la renuncia del gobernador era efectiva ese viernes en la tarde. Así que, ¿qué hace la Cámara? La Cámara dice, aquí no hay tiempo. Así que presenta una declaración jurada y me dieron el formato, yo afirmando una serie de cosas. Mira que estoy al día en las planillas, todo ese tipo de cosas. Sí. Bien, yo lo hice y la Cámara rápidamente citó una vista de confirmación para ese viernes. La famosa vista que presidió Georgie Navarro. El mismo viernes en la mañana. En el caso del Senado, pues yo tengo comunicación con el presidente del Senado electrónica y le pido insistentemente una reunión y me la concede para el jueves. Si mal no recuerdo, era a la 1 de la tarde. ¿Usted le envió un mensaje de texto? Bueno, había estado comunicándome, exacto, de esa manera, pidiéndole desde que ocurrió el nombramiento, que quería verlo para hablar del proceso y demás. Entonces, ¿qué sucede? Cuento largo corto, otra vez. En la Cámara se da el proceso. Sí. Se da la votación en la misma tarde, creo que a las 3:30 o 4 de la tarde, es que 26 miembros de la Cámara, casi la gran mayoría de los que son del PNP, votan a favor, después de una vista de como 4 o 5 horas en la que yo contesté todas las preguntas que me hicieron. Pero en el Senado el problema fue que el día anterior, cuando se suponía que yo iba a ver al presidente, pues por alguna razón deciden ir al hemiciclo a considerar este asunto. Y allí pues se dijeron una serie de cosas, vamos a dejar eso atrás. Bajaron el piso con ustedes. Bueno, algunos. Sí. Pero la cosa es que eso ocurre, yo estoy allí, yo estoy escuchándolo desde el salón de espera del presidente y decido ir a presenciar el debate porque estoy viendo que están hablando de mí. Pero a lo que voy es a lo siguiente, allí recesan los trabajos y deciden, no, pues mira, el presidente expresa, vamos a hacer la vista de confirmación para el lunes, y si mal no recuerdo, hasta dice, mire, que jure al cargo como gobernador interino, y entonces el lunes pasamos juicio. Entonces, ¿qué ocurre? Que llega la tarde del viernes, y yo converso con la secretaria de Justicia, converso con el gobernador no quiere aplazar la renuncia, la vigencia de la renuncia. ¿Usted le llegó a pedir en algún momento que la aplazara? Porque no, bueno, pero era... salió a relucir como que aunque ese un día más, 2 días más. Bueno, yo personalmente no lo pido, pero sé que eso era una posibilidad. Por otro lado, la secretaria de Justicia, pues me comunicó con ella porque estaba la situación de que no se había dado la confirmación de Senado, solamente de Cámara, y escasamente 1 hora y pico faltaba. No podíamos dejar a Puerto Rico desprovisto, y entonces yo sí sabía que había una controversia legal, pero Justicia, que eso fue lo que sucedió, estaba dispuesta a defender la juramentación. Habló el Departamento de Justicia por voz de su Procurador General. Así que, así las cosas, ante esa situación nunca antes vista, yo juro al cargo, pero si recuerdan, en esa conferencia de prensa, como yo sabía que una controversia legal, yo dije, yo creo que aquí lo que hay que hacer es, quizás mi espíritu siempre es salomónico, yo soy bien pragmático, pues que el Senado lleve algún tipo de votación. Sí. Ya yo estoy en el cargo. Mucha gente catalogó esa expresión suya, de hecho, para que usted sepa, nosotros tenemos un programa especial ese día de 2 horas aquí. Ajá. Y básicamente todos los analistas y todos los abogados que estaban aquí ese día catalogaron esa expresión suya como un grave error en ese momento determinado. No, pero yo entendí que era lo correcto, porque como yo veía que iba a haber una controversia, y lo fue, porque enseguida la alcaldesa demandó, después demandó el presidente, yo dije, hagan algún tipo de votación porque se puede interpretar como una ratificación. Y yo dije, si me ratifican, pues me quedo en el cargo, y yo pensaba que así las cosas, si se daba esa situación, el Supremo pudiera bajar a favor. Ahora, ¿qué sucedió? Que el lunes el Senado no vota, o sea, habrán dicho lo que hayan dicho, pero no votan, y ya yo había dicho, si votan en contra, yo empaco y me voy. Pero entonces no vota, y ya pues con ese cuadro el Supremo entonces decide, y esto es importante que yo lo diga de mi voz, porque algunos dicen, no, pero ¿y qué pasó esos 5 días? ¿Era legal? ¿No era legal? El que se lee la opinión, y obviamente pues yo lo hice,
enseguida se da cuenta que el Supremo lo que dijo fue que yo podía jurar como juré a base de esa ley, que es la Ley 7 del 2005 y la Constitución, porque esa ley se presumía válida y esa ley decía que el secretario de Estado no tenía que ir a la confirmación para poder jurar al cargo de gobernador en unas circunstancias como esta. Pregunta. Entonces, ¿qué pasa? Supremo dice, creemos que esa ley es inconstitucional, pero a partir de las 5 de la tarde... y mal no recuerdo, del 7 de agosto, que era, y entonces ese día, o sea que todo lo que yo hice en esos días... Sí, porque... O sea, usted se le puede decir exgobernador de Puerto Rico. Don Pedro Pierluisi, exgobernador de Puerto Rico. ¿Es correcto decir eso? Técnicamente lo pueden decir, pero la verdad es que yo lo que hice fue... Pero ¿usted fue gobernador de Puerto Rico, sí o no? Sí, seguro que sí. Fue gobernador. Sí, es así. Bueno, pues si fue gobernador se le puede decir exgobernador. Es correcto, pero yo, la renuencia en mí es que todos deben saber que lo que yo hice fue, en una circunstancia de crisis en esta isla, tomar el control, darle paz al pueblo, porque nadie puede cuestionar que hubo tranquilidad en esos días. Yo corrí la fortaleza como Dios manda, hasta que el Supremo dijo lo que dijo. Mire, licenciado, buenas noches. Aprovecho para darle las gracias por estar jugando pelota dura. Le digo por qué. Porque funcionarios y exfuncionarios deberían sentarse ahí para que la gente conozca sus caras y pueda escuchar sus respuestas. Y eso no siempre es lo que ocurre. Le digo de inmediato, no hay duda. El mundo, Puerto Rico, en esos momentos se dividió entre abogados y el resto de los mortales. Así que vamos a hablarle a los mortales que no somos abogados. Le pregunto a usted, no hay duda que fue protagonista en ese momento de una historia nueva en Puerto Rico que destapó unas dudas que rodearon todo ese escenario. Usted ahora, mes y pico después, retirado de eso, ¿usted cómo lo ve? ¿Usted entiende que usted pudo ser más prudente, debió ser más prudente y esperar y no juramentar, o usted entiende que hizo lo correcto? Definitivamente que entiendo que hice lo correcto. ¿Que fue prudente? Oh, sí, definitivamente. Era lo que había que hacer en esas circunstancias, porque tú tenías que dejar la fortaleza funcionando. Pero desencadenó una madeja de preguntas y de lagunas y de todo situaciones, se pudo haber y el Supremo validó lo contrario. Todo se hubiera evitado con un voto en el Senado. Es así de claro. Así que el bloque fue Tomás Rivera Schatz. Bueno, no hay que personalizarlo, pero sí, el Senado cerró la puerta. O sea, por eso fue que fue de corta duración mi incumbencia, pero después Wanda Vázquez asumió la gobernación, ha hecho muy buen trabajo hasta el día de hoy. En ese tema del Senado, para pasar a Leo y a Yania, que también tienen preguntas. Al final del camino, ¿usted tenía los votos o no los tenía? Bueno, esa es una gran pregunta, porque es que nunca pudieron expresarse. 2 o 3 hablaron allí. Pero según su conteo, usted tiene que llevar un conteo. No, un punteíto. No funcionó así, pero mira, si hubieran sido en contra, pues eran en contra. Pero recuerda, cuando yo juro... Carmelo Ríos conmigo. No, pero vamos a... Miguel Romero conmigo. Ese punteo, como dicen en inglés, vamos a hacer el blow by blow. Cuando yo estoy tomando el juramento... Pero ¿quién va a saber cuáles van a ser los votos otra vez? Y ese día en particular, pues la expectativa es cómo van a votar, y no votaron. Pero lo importante en todo esto es que desde que yo asumí la gobernación, empezó Puerto Rico vamos a decir, a estabilizarse. Y eso ha continuado con Wanda Vázquez. Y por lo menos ya no tenemos esta situación de un gobernador que renunció, una inestabilidad total. Y eso es importante. Ese es el big picture, como dicen en inglés. Licenciado, todavía no, pero eventualmente le voy a pedir a producción un sonido de la gobernadora Wanda Vázquez, porque quiero preguntarle sobre eso. Tengo 2 preguntas. Todavía no voy a pedir ese sonido, pero eventualmente. Yo lo distingo a usted como un buen abogado. Y me cuestiono si usted le hubiese asesorado a un cliente a hacer lo que usted hizo. Y le digo por qué. Sí. Usted sabe muy bien que el secretario de Estado, para entrar en funciones, tiene que ser confirmado por la Cámara y por el Senado. Usted no había sido confirmado por la Cámara y por el Senado como secretario de Estado. Y me pregunto si en su fuero interior, como abogado y como ser humano, usted no dijo... Esto como que está mal, esto como que no me siento bien, esto se siente raro, esto no está, como dirían los americanos, no es kosher, esto está
está mal, aunque la ley diga esto, yo sé que como abogado hay una constitución que va por encima de la ley. Yo no debo hacer esto. Es que, primero que nada, el lenguaje expreso de la Constitución dispone que un secretario de Estado nombrado en receso asume posesión del cargo y que cuando se ocurre una vacante que no sea temporera en la gobernación, es el secretario de Estado, no habla de confirmado o no confirmado, es el secretario de Estado el que está primero en sucesión. Pero nunca dijo para usted, ay, esto está raro, en su conciencia, oiga, Pedro Pierluisi, le estoy hablando a mismo, esto está raro, me siento raro haciendo esto, me estoy haciendo en casa de un familiar, en casa de un familiar, no lo estoy haciendo público, no se sintió como que algo estaba mal en todo ese proceso. Lo que reconocí desde el primer momento y lo hice público, total transparencia, es que había una controversia legal, que habían interpretaciones encontradas, que algunos decían que no debía asumir el cargo y otros decían que sí, a base del lenguaje expreso de la Constitución y la Ley 7 del 2005. Y precisamente el país estaba entero en vilo, el país era puro nervio. Y lo quiero transportar a ese 2 de agosto, a eso de las 4 de la tarde, y a la vista que usted tuvo en la Cámara de Representantes. Como usted dijo, Ferdinand, es cierto que usted contestó muchas preguntas en esa vista en la Cámara de Representantes, pero una que no quedó clara fue si usted pretendía ese día a las 5 de la tarde juramentar. No se sabía si iba a ser usted o si iba a ser Wanda Vázquez. De hecho, quiero que vea el sonido que tiene producción de una entrevista que hace Wanda Vázquez con Molusco, Pamela Noa y Ali Warrington, que ella dice, bueno, vamos a ver lo que dice. De hecho, el día que Pierluisi juramenta, yo estaba preparada para juramentar, ¿verdad? Yo había hablado con la jueza, ya mi familia estaba lista. O sea, que usted no le avisaron que Pierluisi era el que iba. Él me avisa una hora antes. Él, como había tenido ya los votos de Cámara, pues él entendió, ¿verdad?, que era la persona que iba a juramentar. Y yo dije, pues muy bien, ¿verdad? Esa es la determinación de él. Yo cancelé con la jueza. Presidenta, que era la jueza presidenta, quien me iba, en aquella primera ocasión era la que me iba a juramentar, y yo pues me fui para mi casa. Dice la señora gobernadora que una hora antes de que usted jurara, no se sabía la hora que era. O sea, podíamos estar a punto de tener dos gobernadores simultáneamente. No había comunicación alguna entre usted y la Secretaría de Justicia, hoy gobernadora. ¿Por qué había tanta secretividad? Mi pregunta es, ¿por qué había tanta secretividad en qué usted iba a hacer a las 5 de la tarde ese día? Porque la decisión no se había tomado. ¿A las 4 de la tarde? No, exactamente. Esto es en ese momento dado. Recuérdate que la votación en Cámara se da como a eso de las 3:30 de la tarde. Esto es una cosa increíble otra vez. Y es ahí que yo me comunico con el exgobernador, me comunico con la secretaria de Justicia. Ella estaba preparada, pues seguro que tenía que estar preparada, si yo podía decir que no. Y ella en esa conversación... Yo podía decir que no iba a jurar. Pero déjeme llevarlo a esa conversación entre usted y la hoy gobernadora. ¿Qué le dice Wanda Vázquez en ese momento? Ah, pues, adelante, licenciado, meta mano usted. Espérate, me toca a mí. No, exacto. Ya, como yo dije anteriormente y lo voy a repetir, ella no levantó objeción alguna a que yo tomara juramento. Es más, era claro que el Departamento de Justicia iba a tener que defender la constitucionalidad de la Ley 7 del 2005, como lo hizo. O sea, lo que pasa es que ella respetó mi decisión y yo lo dije públicamente que la decisión fue mía. Pero hubo comunicación con el exgobernador y con la secretaria de Justicia en ese entonces. Yo creo que esa expresión que usted acaba de hacer levantó mucho sentimiento en muchas personas. Yo decidí que yo era al que le correspondía el puesto. Y quizás esa expresión es la que se ha tomado en cuenta por muchas personas como que él usurpó el poder. ¿Usted siente que usted usurpó el poder? En lo más mínimo, porque en la misma conferencia de prensa yo dije que en el Senado debían pasar juicio, llevar a cabo una votación que se podía interpretar como una ratificación. O sea que yo tuve la mayor deferencia hacia el Senado, ya que no había culminado el proceso de confirmación. O sea que en lo más mínimo eso ocurrió, ¿no? Aquí todo se dijo, todo se expresó. ¿Usted llegó a dormir algún día en la Fortaleza mientras estuvo allí? No pudo. No, ni tampoco cobré un peso por la estadía. Pero al revés, yo me siento muy orgulloso de haber dado un paso al frente por Puerto Rico en unas circunstancias extraordinarias en las que había que darle estabilidad a nuestro pueblo, y así lo hice. Pierluisi, tengo que ir a una corta pausa. Regreso con usted. Cuando regresemos vamos a hablar un poco de posibles errores cometidos en un momento determinado que nosotros hemos identificado acá, y quiero la opinión suya
sobre esto que vamos a presentar cuando regresemos a la pausa. No se vaya a nadie, venimos rápido. Seguimos aquí jugando pelota dura, hoy con un programa especial que estamos desarrollando, conversando con el excomisionado residente, don Pedro Pierluisi, está Margarita Ponte, Leo Aldi, Yanira Hernández, y ya tuvimos una muy buena conversación con él, pero le anunciamos al comisionado residente que íbamos a repasar un poco algunas notas periodísticas que entendíamos que le habían perjudicado en algún momento, acciones tomadas por él que quizás le habían perjudicado en la toma de posesión hacia la gobernación. Los errores que posiblemente cometió Pierluisi, vamos a verlos un poco aquí para repasarlos. Algunos plantean que un error, de hecho, los propios senadores en algún momento determinado plantearon que la llegada sorpresiva de Pierluisi al Capitolio provocó malestar y quizás hasta perdió votos. Vamos a ver ese momento en particular. Ahí vemos a Pierluisi entrando allá al Senado y un poco enfrentando el mensaje que le estaba dando Tomás Rivera Chat, que creo que tenemos un sonido de él en ese mismo momento, donde básicamente están barriendo el piso con usted en ese momento ahí. Le estaban dando una paliza, sobre todo el presidente del Senado. ¿Fue un error hacer eso, Pierluisi? ¿Sí o no? Otra vez, no. No fue un error y fue algo muy natural, muy espontáneo. Es lo que cualquiera haría. ¿Dónde usted estaba? ¿Dónde usted estaba? Yo estaba en el salón de espera. Pero antes de ir al Senado. Antes de ir al Senado. ¿Cuándo usted decide ir para el bueno, es que están hablando de mí, te van a votar por mí, pero me voy para el Capitolio. ¿Dónde estaba usted? Es que yo estaba citado a una reunión con el presidente. Okay. Y me llaman. ¿De la Cámara? No, me llaman a decirme, mira que han decidido ir al hemiciclo a considerar el nombramiento. Y yo dije, pero ¿cómo va a ser posible? Pero si yo estoy citado por una reunión. Y entonces ¿Lo entramparon? Voy a la... ¿Cómo? ¿Lo entramparon? No diría eso, es lo que sucedió. Yo soy un espectador hasta cierto punto. Pero es que lo llaman a una reunión, pero entonces citan a una... Se van a la por sesión. Eso llego allí a la sala de espera y en eso estoy escuchando el debate. No querían dejar ni entrar. Por eso, se escuchaba el debate y lo que se estaba diciendo desde la sala de espera de la oficina del presidente. Y ahí, después de como escuchar 5 o 10 minutos esto que tú estás mencionando y describiendo, pues yo dije, déjame ir allá porque voy a estar aquí. Lo que sea que me lo digan en la cara. Lo que usted dice. No, exacto, pero ahí obviamente cuando tú vas a las gradas que están abiertas al público, que por cierto estaban cerradas, y yo entonces me pasaron al área donde está la prensa, porque primero me bloquearon el paso y dijeron, no, es que usted no puede pasar. Entonces yo insistí, pero si es que están hablando de mí, déjame presenciar el debate. Entonces yo ahí tú no puedes hablar. O sea, bueno, si te pones a hablar o a gritar, viene el sargento de armas, te puedes sacar. De hecho, pero entonces yo lo que hice fue, en silencio, escuchar lo que se estaba diciendo para que no me contaran, para saber exactamente. Vamos a escuchar un poco de lo que dijo Tomás Rivera Chat, porque quiero una reacción suya, porque usted no la ha dado públicamente. ¿Qué dijo Rivera Chat? De todo lo que dijo, un poquito, hemos un extracto de eso. Vamos a verlo. Escuchen bien esas lealtades quedaron atrás. ¡Oh, en serio! Las lealtades de Pedro Pierluisi caducan. ¿Cuándo van a caducar la que tiene hoy? Que me diga cuál es la fecha de expiración. Ese que fue abogado de la Junta cuando el compañero Newman trataba de buscar el dinero para los policías y bomberos y la Junta dice que no, el abogado. Usted estaba allí, en ese momento, cuando él estaba diciendo eso. ¿Qué le vino a la mente? ¿Qué pensó? No, eso es parte. ¿Cómo es posible que mi pana Tommy Rivera Chat esté barriendo el piso conmigo aquí? Ese es parte del debate. ¿Ustedes no son amigos? Él tiene su estilo. Yo siempre he tenido una relación buena de trabajo con el presidente del Senado, pero por las razones que sean. Ya para mí quedaron atrás. Pero él decidió razones políticas, las que sean. Pero es importante saber si usted se hubiese imaginado que esto es lo que iba a pasar en el Senado. No, en lo más mínimo. En lo más mínimo. En lo más mínimo. No. Eso fue una cosa excesiva, extraordinaria. O sea, no. Eso nadie se hubiera esperado. Pero ocurrió. Y entonces, yo lo que les diría es que en cuanto a la sustancia de lo que acabo de escuchar, es que tienen que recordar. O sea, yo
fui abogado en la práctica de mi profesión durante 2 años y medio, un poco más, antes de tomar de que me nombraran secretario de Estado y que estuviera en esa circunstancia. Entonces yo estoy laborando en un bufete que tiene múltiples clientes, está la Junta y hay otros clientes. Entonces el que es un miembro de un bufete, pues tiene que responderle sí a esos clientes. ¿Y por qué las lealtades sí quedan atrás? Y me reitero en eso, porque los abogados saben que tú le debes una lealtad a tu cliente en todo momento mientras la relación existe. Pero esa relación mía con esos clientes terminó. Terminó cuando yo renuncié al bufete y cuando ya no les rindo más servicios. Así que, y en cuanto al pueblo de Puerto Rico, pues seguro se cae de la mata que el gobernador, a quien único le responde, es al pueblo de Puerto Rico. Y cualquier otra lealtad que pueda tener, como las que yo tuve con ex clientes míos como abogados, pues tienen que sí, vuelvo y repito, quedar atrás. Voy rapidito porque se me acaba el tiempo. Segundo error que mucha gente criticó, posible error, digo, estamos cuestionando aquí si fue una buena decisión juramentar en privado, en una casa en privada, una casa privada, con una abogada, rápido, una jueza. Déjame contestarla rápido, tiene que ver con el tiempo nuevamente. Eran las 3:30, ahí es que vota Cámara, uno de los dos cuerpos. ¿Y usted fue? Entonces, esa es como a las 4, como dice la secretaria de Justicia, que yo estoy llamando y entonces comunicándome con ella. Es como a las 4 de la tarde que la secretaria de Justicia, yo estoy hablando con ella y con el gobernador para ver qué se va a hacer. ¿Se va a aplazar la renuncia? La secretaria insiste, por ejemplo, que ella debe jurar porque es inconstitucional la ley o lo que sea. No, esas conversaciones ocurren y ahí cuando yo decido, básicamente decido a prácticamente media hora de que se den las 5 de la tarde. Entonces, en ese momento dado es que se le pide a una juez de confianza que venga a la residencia donde yo estaba. Nunca llamó al Tribunal Supremo, nunca llamó a la presidenta. En ese momento dado no. En ese momento dado no. Okay. En ese momento dado no. Ok, tercer error que posiblemente pudo haber cometido Pierluisi en un momento determinado fue el cambio de postura sobre el poder senatorial. Vamos a ver unos sonidos y unas imágenes en un momento importante sobre unas decisiones tomadas por usted. Decisiones que tomó específicamente el lunes 5 de agosto, desde el domingo 4, cuando usted cuestiona la capacidad del Senado para pasar juicio sobre la permanencia en el cargo del gobernador. ¿Tenemos los sonidos para verlo? Vamos a verlo. Pienso que hay una situación legal aquí que es inevitable, porque es que al convertirme yo en gobernador, dejé de ser secretario de Estado. O sea que realmente no hay pendiente un proceso de confirmación para un secretario de Estado, porque es que no hay un secretario de Estado en propiedad. Yo lo fui, estaba en propiedad, estaba en posesión del cargo hasta que juramenté como gobernador. Eso usted lo dice el domingo 4 de agosto. Exacto. Pero el lunes 5 usted cambia de posición. No es que cambie. Déjeme ver lo que usted dice el lunes 5. Sí. Dice, Pierluisi cambia de postura, dice la prensa, y asegura que para él es muy importante contar con el apoyo de la Asamblea Legislativa y que va a respetar cualquier votación que lleve a cabo la Cámara Alta. Eso usted lo dijo en una conferencia de prensa. Te lo explico. Lo que pasa es que la pregunta, que no pusieron la pregunta, era en el contexto de una vista de confirmación para el puesto de secretario de Estado que estaba pautada para el lunes a las 11 de la mañana. Y yo lo que digo, la pregunta era más bien, ¿usted va a ir a la vista? Y entonces yo vengo y digo, yo no voy a ir a la vista porque recuerden que ya yo soy gobernador. Y es que no procede una confirmación de un gobernador y yo no voy a ir como gobernador. No por falta de respeto al Senado, que un gobernador no va a una vista de confirmación allí. Lo que pasa es que lo que yo había dicho el viernes, lo reiteré el lunes ante la duda que surgió. Que yo dije, no, pero ellos pueden llevar a cabo una votación de ratificación y lo deben hacer. Y si lo hacen, yo voy a acatar el resultado. Eso creó más dudas, mucha gente, creó muchísimas dudas. Pero eso realmente fue lo que yo había dicho desde el primer día, desde el viernes. Yo había dicho que lleven a cabo una votación, ya que no culminaron el proceso de confirmación, que lleven a cabo una votación y ahí se ratifica. Déjeme preguntarle ahora prospectivamente. Ya vimos que Tomás Rivera Schatz le llamó a usted gobernador ilegítimo y prácticamente le acusó de no poder desprenderse de sus lealtades. Johnny Méndez, el presidente de la Cámara, básicamente lo acusó de usted intervenir
de manera irresponsable en una investigación legislativa. Usted va a aspirar a la gobernación, no me cabe duda de eso, porque ya lo ha intimado, y ese jueguito de va a aspirar o no va a aspirar, yo no voy a entrar en eso. Usted va a aspirar a la gobernación. Mi pregunta es, ¿cómo usted va a aspirar a la gobernación con un partido nuevo progresista cuyos líderes legislativos principales dicen que no confían en usted en lo absoluto? Primero, el Partido Nuevo Progresista es más grande que cualquiera de sus líderes. O sea, que se los va a limpiar a ellos dos. No, pero hay que decir eso, porque aquí nadie tiene el control de ese partido. A fin de cuentas, es la gente la que manda, es el pueblo el que manda. Segundo, no será la primera ni la última vez que líderes del Partido Nuevo Progresista en un momento dado tienen unas diferencias críticas. Puede ser un gobernador, como puede ser a cualquier otro líder, y después o recogen vela o cambian o dicen que han aclarado las dudas que tenían o las situaciones que habían. Entonces, o sea que mi decisión no puede depender de eso, Leo. Mi decisión, cuando yo la tome, que no la he tomado todavía, va a depender del favor que yo sienta en el pueblo. Y al día de hoy les tengo que decir que el apoyo está ahí, por lo que yo estoy viendo, que es lo que estoy validando. En cuanto encuesta y sondeo se ha hecho en esta isla, y yo no tengo comité de campaña ni nada. ¿Usted estaría dispuesto a ir a una primaria? El apoyo está. ¿Usted estaría dispuesto a ir a una primaria? Porque Ricardo Rosselló mantiene abierto su comité de campaña de recolección de fondos, ¿no? En una candidatura abierta, y en las redes se intima que él podría estar aspirando nuevamente. Cuando yo tome mi decisión, tengo que estar dispuesto a enfrentar a quien sea en una primaria, sea en una elección general, porque es a lo que voy a aspirar en ese momento dado, va a ser a la gobernación, y uno va de frente, no puedes ir con titubeos ni con miedo. Y yo, de igual manera que estuve dispuesto a ocuparme del gobierno de Puerto Rico por 18 meses cuando di el paso al frente en el mes de agosto, pues ahora, si yo tomo la decisión de aspirar a la gobernación, voy a estar disponible para darle 4 años de mi vida al pueblo de Puerto Rico como gobernador. Yo quería preguntarle rapidito, Pierluisi, si es posible. A mí me preocupa que la hoy gobernadora Wanda Vázquez dijo en un momento dado que no le interesaba ser gobernadora, y ahora lo es. Usted en un momento dado dijo que estaría al frente del país solamente año y pico y no le interesaba después, pero ahora le interesaría. Me pones un poquito en contexto. ¿Usted quiere ser gobernador? ¿Está decidido? Bueno, no, la decisión no la he tomado. Estoy en el proceso de evaluar la situación y entonces tomar la decisión. Pero para contestar tu pregunta... le digo, no, pero usted tiene que haber, ¿verdad? No, usted sabe ya lo que va a hacer. Sí, pero para contestar tu pregunta. Cuando yo asumí la gobernación, juré el cargo a gobernador, era en el contexto de acabar un cuatrienio, y ese era mi compromiso, y tienen que entenderlo. ¿Y por qué el interés ahora de Bueno, porque hubo un apoyo del pueblo obvio, claro, y todavía lo hay, enorme. Y la gobernadora tiene todo el derecho a aspirar si ella quiere aspirar, pero yo, ante ese reclamo del pueblo y ante el hecho de que ahora yo tengo el tiempo, el deseo, ya no tengo ninguna relación con ningún bufete, o sea, pues voy a considerar dar ese paso, y si lo doy, eso sí, estén claros que yo no voy a tener problema alguno enfrentando a quien sea, porque es por el pueblo que se hacen estas cosas, y no solo los PNP, los que no están afiliados, los de otros partidos, porque ya Puerto Rico, esto es un Puerto Rico diferente. Esto no es una cuestión de partido, esto es una cuestión de pueblo, es al pueblo al que tenemos que responderle. ¿No ha vuelto a hablar con Tomás Rivera Chatz? ¿No ha vuelto a hablar con él? No hemos tenido una conversación personal, pero la tendremos. ¿Y con Ricardo Rosselló ha hablado? ¿Se mantiene en comunicación con él? No, realmente no estoy en comunicación con el exgobernador, pero mire, como ser humano le deseo lo mejor a él y a su familia. Bueno, pues ya tendremos tiempo para hablar largo y tendido, porque usted acaba de arrancar una campaña de análisis y de evaluación de una posible candidatura a la gobernación, que nosotros 4 estamos convencidos de que eso está adjudicado ya. Yo lo que les digo es que en otras ocasiones hay muchísimos temas que atender aquí, porque aquí seguimos teniendo un problema de corrupción enorme, problema de criminalidad, el desarrollo económico hay que echarlo hacia adelante. ¿Qué nota le da a Wanda Vázquez? Hay muchos otros temas. ¿Qué nota le da a Wanda Vázquez hasta ahora? ¿Qué nota? Muy buena, porque ella ha dado tranquilidad de lo que yo estuve dando. ¿Ha sido muy buena gobernadora hasta ahora? Sí, y está. Entonces, pues si ha sido tan buena, ¿por qué no le pedimos que se quede para el próximo cuatrienio? Bueno, vamos a esperar a ver qué dice el pueblo. Yo les estoy diciendo lo que yo siento, y ella entonces tomará su decisión. Ok. Bueno, vamos a hacer una encuesta, aprovechando que usted está aquí, vamos a aprovechar el fin de semana.
y que ayer estábamos hablando de David Bernier. ¿De qué se trata la encuesta, Leo? Pues precisamente, Ferdinand, ¿a quién le daría usted el voto para la gobernación si los candidatos son Pedro Pierluisi y David Bernier? Imagínese, si la candidatura es Pedro Pierluisi contra David Bernier en esas elecciones, ¿por quién usted votaría? Ahí tiene las opciones en pantalla. Vote ahora, nos da like y share como siempre esa encuesta, Ferdinand. ¿Qué tú crees? A Ferdinand le encanta cazar la pelea. Desde temprano. Bueno, pero auguro que va a ser una de las encuestas más votadas aquí, sin duda alguna. Le enviamos los resultados, comisionado. Gracias. Ha sido un placer tenerlo aquí como siempre. Sabe que se le respeta mucho y es un privilegio tenerlo con nosotros.